Este es el sexto de una serie de 12 artículos sobre el pensamiento sistémico, una forma de comprender organizaciones complejas y sociedades que ofrecen promesas importantes por mejorar el liderazgo y dirección de empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. Sexta parte. Sistemas y restricciones. El concepto de apalancamiento. Por H. William Dartmouth. Traducción del escrito original por Michael Bolaños Davis. Narración generada por Inteligencia Artificial. Dadme una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo, y moveré el mundo. Arquímedes, 287 a 212 a.C. Si en realidad él no lo descubrió, Arquímedes ciertamente popularizó el concepto de apalancamiento. En el siglo III a.C., diseñó máquinas de guerra explotando el fulcro de los ejércitos de Grecia en su búsqueda imperialista en el Mediterráneo. Como la cita anterior implica, una comprensión del apalancamiento puede permitir que uno aplique a algo una desproporcionadamente mayor fuerza que la fuerza individual. El concepto de apalancamiento también se aplica a los sistemas, en particular a los sistemas organizativos. Pero antes de ver cómo, revisemos el concepto de un sistema. Deming caracterizó un sistema como una red de componentes interdependientes que trabajan juntos para lograr el objetivo del sistema. Tan pronto como admitimos la idea de que un sistema está compuesto por múltiples partes integrantes, surge inmediatamente una pregunta: ¿son todos los componentes igualmente importantes, o son algunos más instrumentales que otros en el esfuerzo por el objetivo del sistema? En la mayoría de las organizaciones, las personas actúan como si todos los componentes fueran equivalentes. Por ejemplo, todo el mundo se considera un miembro igual del equipo. Pero, ¿es este realmente el caso? ¿Contribuye cada componente por igual al éxito del sistema? Como George Orwell observó en su novela alegórica clásica, Rebelión en la Granja, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. El principio de Pareto. En 1906, Vilfredo Pareto, un economista italiano, observó que el 80% de la riqueza italiana era propiedad del 20% de su población. En la década de 1930, Joseph Juran observó una relación similar, a lo que él se refirió como los pocos vitales frente a los muchos triviales. Aunque no citó a Pareto en particular, su observación de la regla 80-20, lo que significa que el 20% de un sistema es responsable del 80% de sus resultados, llegó a conocerse como el principio de Pareto. Howard Gardner utiliza el principio de Pareto como ejemplo didáctico y en el proceso señala que es importante ser juicioso acerca de dónde se ubican los esfuerzos. La sabiduría de la regla de Pareto es generalmente aceptada. Lo que se entiende menos comúnmente es la trascendental suposición subyacente de dicha regla, que Gardner insinuó y Orwell dijo un poco más explícitamente: no todos los componentes del sistema son igualmente importantes para lograr su objetivo. El concepto de la restricción sistémica. Todos los sistemas, ya sean abiertos o cerrados, son sistemas limitados o restringidos de alguna manera. Los sistemas organizativos no son una excepción. ¿Qué es exactamente una restricción del sistema? Es un factor que limita lo que el sistema puede lograr. Si no fuera por este factor limitante, el resto del sistema podría ser capaz de lograr mucho más en la realización de su objetivo. El factor limitante puede ser interno o externo al sistema. Puede ser un componente físico, una condición o algún tipo de política impuesta al sistema. Sea lo que sea, sin embargo, frustra los esfuerzos desde dentro del sistema para lograr un mejor desempeño. Goldratt ha caracterizado los sistemas restringidos como cadenas y la restricción de un sistema como el eslabón más débil en esa cadena. Conceptualmente, esta es una analogía adecuada, pero tiende a implicar una naturaleza lineal de procesos que podrían simplificar en exceso algunos sistemas. El punto importante de la analogía, sin embargo, es que algún factor o componente identificable restringe la capacidad del sistema para realizar un desempeño. La restricción sistémica, un punto de Arquímedes. Sinteticemos algunos conceptos. El primero es la idea de una restricción del sistema o factor limitante. El segundo es el principio de Pareto, donde el 20% del sistema es responsable del 80% de sus resultados, y el tercero es el modelo mental de un sistema como cadena con un eslabón más débil. Por definición, solo hay uno en una cadena, o tendríamos que llamarlo solo un eslabón débil y no el eslabón más débil. El resultado híbrido podría ser algo como esto.
Dado que los sistemas se componen de muchas partes interdependientes, todas trabajando hacia un objetivo común, y dado que la regla 80-20 generalmente se aplica a la mayoría de los sistemas, se deduce que no todos los componentes del sistema son igualmente capaces, o igualmente cruciales para el éxito del sistema. Y dado que la parte menos capaz del sistema, el eslabón más débil, determina el máximo rendimiento de toda la cadena, se deduce que este eslabón más débil, la restricción del sistema, debe representar un punto de Arquímedes, un punto de apalancamiento sobre el cual, si se ejerce correctamente una fuerza, ofrece el mayor potencial para la mejora del desempeño del sistema. El mito de eficiencia. Según el principio de Pareto, el 80% del rendimiento de un sistema resulta de solo el 20% del sistema. Pero, M. Goldratt, ampliamente acreditado con la concepción de teoría de restricciones, sugiere que la relación podría ser más como 99-1. A principios de la década de 1980, cuando se estaba centrando casi exclusivamente en la aplicación de la teoría de restricciones a manufactura, Goldratt articuló 9 principios para optimizar la tecnología de producción, OPT. Si bien se refieren a cuellos de botella en lugar de restricciones, 3 de estos principios tienen implicaciones significativas para el pensamiento sistémico. 1. El nivel de utilización de algo que no es un cuello de botella no está determinado por su propio potencial, sino por alguna restricción en el sistema. 2. Una hora perdida en el cuello de botella es una hora perdida para todo el sistema. 3. Una hora ahorrada en algo que no es un cuello de botella es un espejismo. Si sustituimos la palabra restricción por cuello de botella, estos 3 principios hacen una declaración poderosa sobre la eficiencia en los sistemas. Recordando que la restricción del sistema, el punto de Arquímedes, representa el 20% crítico de Pareto, o, como sostiene Goldratt, el crítico 1%, la implicación del primer principio anterior es que la eficiencia realmente no importa mucho en el 80% o 99% del sistema. El tercer principio, relativo a la insignificancia de ahorrar tiempo en un punto no restrictivo, refuerza este punto. El segundo principio, relativo a la criticidad de la eficiencia en la restricción del sistema, es la inversa del primero y el tercero. Hace hincapié en la importancia de garantizar la eficiencia en la restricción del sistema. La conclusión que podemos extraer de esta exposición sobre el principio de Pareto, los puntos de apalancamiento y las no restricciones, es crucial para simplificar el trabajo principal de la administración, garantizar el éxito general del sistema. Debemos preocuparnos por la eficiencia realmente en un solo punto del sistema, la restricción o el punto de apalancamiento. La eficiencia en las no restricciones, casi todo el resto del sistema, solo importa cuando la ineficiencia de una no restricción arriesga convertirla en la restricción del sistema. Considere lo importante que podría ser esto para los gerentes que viven demasiado estresados. No es necesario ver todo en el sistema con la misma atención o intensidad. En otras palabras, cuando se conoce la restricción del sistema, solo se deben supervisar de cerca unas pocas métricas claves para garantizar el éxito del sistema. Y por derivación, solo unos pocos nodos claves del sistema, que en la mayoría de los casos es solo uno, requieren una respuesta rápida a desviaciones o varianzas. Al centrarse en los pocos críticos a expensas de los muchos triviales, la calidad de la gestión mejora y aumenta la probabilidad de éxito del sistema. Superando restricciones, ¿cuánto mejoramiento? ¿Qué se requiere para aumentar realmente el desempeño de un sistema? Claramente, en base a lo que hemos visto hasta ahora, los esfuerzos para hacer esto deben estar dirigidos al punto de Arquímedes, al menos a corto plazo, o es probable que se desperdicien. Pero, ¿cuánta mejora podemos esperar en el sistema? Por ejemplo, supongamos que nuestra restricción sistémica es la capacidad del departamento de ventas. Si duplicamos el tamaño de la fuerza de ventas, ¿podremos esperar que el desempeño general del sistema se duplique? Posiblemente en algunas circunstancias, pero solo hasta el nivel del siguiente factor restrictivo. Si el proceso de producción se hubiera utilizado solo en un 80% antes de que la fuerza de ventas se duplicara en tamaño, el aumento en el desempeño del sistema no podría ser superior al 20%, como máximo. La capacidad del proceso de producción restringiría el desempeño del sistema antes de que se pudiera utilizar eficazmente toda la capacidad agregada en ventas. Así que hay otra lección aquí, cuando se supera una restricción sistémica, el desempeño del sistema mejora, pero solo hasta el nivel del siguiente factor más restrictivo. Ese factor se convierte en la nueva restricción del sistema, que plantea otra lección: no es posible eliminar por completo todas las restricciones, por lo que el punto de apalancamiento del sistema se mueve cada vez que se supera una restricción sistémica. Por lo tanto,
Es crucial que los líderes del sistema sepan dónde se encuentra el punto de apalancamiento del sistema, hacia dónde se moverá cuando se supere la restricción sistémica, y cuáles son las mejores opciones de acción para maximizar el apalancamiento en ese nuevo punto. 5 pasos de focalización, prescripción para maximizar desempeño sistémico. E. M. Goldratt creó un proceso de 5 pasos para la gestión de las restricciones sistémicas. 1. Identifique la restricción del sistema. Determine el factor que más limita la capacidad de desempeño del sistema. Este factor podría ser interno, un recurso, conocimiento o destrezas, condición financiera o política. O podría ser externo, demanda del mercado, asuntos del entorno competitivo, materiales y proveedores, o regulaciones y leyes gubernamentales. 2. Decida cómo aprovechar la restricción actual. ¿Qué medidas se requieren para extraer la mayor eficiencia y eficacia del punto de apalancamiento actual? Esta acción variará dependiendo de cuál sea ese factor limitante. Superar las restricciones en ventas requieren de acciones diferentes que las restricciones en producción o en suministro. 3. Subordinar todas las demás partes del sistema a la explotación de la restricción actual. Esta es una táctica a corto o mediano plazo. El objetivo es maximizar el desempeño del sistema mientras se trabaja en una estrategia a largo plazo para superar o eliminar la restricción de su ubicación actual. Requiere que todas las no restricciones, todos los elementos del sistema diferentes del punto de apalancamiento, subordinan o sacrifican sus propias eficiencias en aras de maximizar la eficiencia del punto de apalancamiento. En otras palabras, este es el reconocimiento implícito que el principio de Pareto se aplica a todos los sistemas. Es pertinente mencionar que la explotación y la subordinación normalmente no requieren el gasto de más dinero, por lo general lo único que se requiere es cambiar la forma en que se utilizan los activos o recursos actuales. 4. Elevar la restricción. Elevación en este caso significa aumentar la capacidad. Ya sea que eso signifique comprar más equipos, contratar a más personas o ampliar las instalaciones, elevar la capacidad del punto de apalancamiento requiere gastar más dinero. Pero tenga en cuenta que esto no sucede hasta después de que se haya realizado el máximo desempeño del sistema a través de la explotación y la subordinación. Aquí es donde muchas, la mayoría, organizaciones cometen un grave error de omisión, ignoran las oportunidades de sacar el máximo rendimiento de su punto de apalancamiento existente antes de apresurarse a gastar más dinero, a veces mucho dinero, en más capacidad física. 5. Regresar al primer paso. Es posible que los pasos de explotación y subordinación, 2 y 3, puedan cambiar el punto de apalancamiento. Pero si no lo hacen, el paso elevar, 4, ciertamente lo hará. Por lo tanto, los líderes deben estar constantemente atentos a un cambio en el punto de apalancamiento de un punto del sistema a otro. Sabiendo que, en diferentes ubicaciones, el punto de apalancamiento requiere diferentes tácticas de explotación y subordinación, es absolutamente crítico para el liderazgo buscar activamente un cambio en la ubicación del punto de apalancamiento y consecuentemente cambiar las tácticas de mejora del sistema. El recorrido a través de estos 5 pasos de focalización debe ser un proceso continuo para todos los sistemas, un perpetuo proceso continuo de mejoras sistémicas. Esta es la única manera de asegurarse de que un sistema está funcionando a sus máximos niveles potenciales. Resumen y conclusión. Todos los sistemas, ya sean comerciales, gubernamentales, sin fines de lucro o sociales, están limitados de alguna manera. Esta restricción representa un punto de apalancamiento en cada sistema, un punto en el que una minuciosa cantidad de esfuerzo producirá un beneficio desproporcionado para el sistema. Pero una restricción sistémica coexiste con no restricciones en una relación de tipo principio de Pareto, hay muchos menos puntos de apalancamiento, probablemente solo uno, que puntos no restrictivos. Capitalizar este conocimiento requiere de una aplicación estructurada y repetitiva del proceso continuo de mejora, los 5 pasos de focalización. En nuestro próximo artículo, comenzaremos un enfoque sistemático para gestión sistémica explorando una forma lógica de analizar sistemas complejos. Las únicas cosas que evolucionan por sí mismas en una organización son el desorden, la tensión y el mal desempeño. Peter Drucker.